Buenos días a todas y todos. En primer lugar, agradecer a la coordinación de la actividad por permitirme participar en este evento tan importante en términos de este intercambio, en términos de innovación, investigación, desarrollo, y fundamentalmente poner en la mirada las distintas visiones que tenemos sobre este tema. Quiero agradecer también, he estado bastantes días en Uruguay, ya llevo aproximadamente 2 semanas, y quiero agradecer a todos los que me han acogido de una manera extraordinaria. Son un pueblo realmente fantástico, y muchas gracias por toda la atención. Ahora me voy a la tarea. Tengo 20 minutos porque si no me cortan, así que es un poco larga, pero la idea es pasar una narrativa lógica de dónde estamos y dónde se supone que estamos o estamos apuntando, digamos, en este momento desde una perspectiva internacional sobre el manejo de plaguicidas. La presentación va a tener estos 6 puntos específicos: agricultura y los plaguicidas, el registro o autorización de plaguicidas en los países, particularmente voy a hacer referencia a los países de América Latina, el estado del arte de uso de plaguicidas en mundial, tratar de ver la visión que está pasando con esto en términos de las cifras fundamentalmente, las consecuencias del uso intensivo de plaguicidas, particularmente me refiero a los químicos sintéticos, plaguicidas y su importancia en la producción silvícola del siglo XXI, y finalmente algunos desafíos que debiésemos disponer en estas materias y que estamos trabajando en distintas instancias a nivel internacional. Sobre la agricultura y los plaguicidas, yo pongo esta primera lámina porque a veces las personas que no trabajan en agricultura no conocen un poco el contexto de qué significa esto, ¿ya? Yo hago el recuerdo que hace apenas 12.000 años empezamos a hacer agricultura, ¿ah? El Homo sapiens en un momento determinado tomó la decisión de detenerse en un lugar, generar cultura y civilización, y para eso necesitábamos alimentos, ¿ya? Dejamos de ser nómades, y a partir de ese momento surge la agricultura. La agricultura en sí misma es nosotros hacemos un acto de intervención de los ecosistemas. Nosotros alteramos los ecosistemas, nosotros sacamos todo lo que está desde el punto de vista vivo, ¿cierto? La biota, y lo abiótico también lo modificamos. Cuando hacemos ese retiro de la parte viva, generamos una reacción del medio, que es tratar de volver a ese punto. Nosotros despejamos ese punto para hacer productos que nosotros necesitamos para nuestra alimentación. Los seres vivos tratan de volver, y a esos seres vivos nosotros tuvimos que ponerle algún nombre, y el nombre que le pusimos fueron plagas, ¿ya? No es muy adecuado el término, pero bueno, era así, son plagas, tratan de volver al punto, y durante todo desde esos 12.000 años hemos tratado de llevarnos bien con las plagas, pero a veces no es posible llevarnos bien con las plagas, y por lo tanto hemos tenido que recurrir a algunos elementos que se denominaban posteriormente plaguicidas para poder controlarlos. De ahí nace esta lógica. La agricultura nos genera, y no hay que olvidarlo nunca, ¿cierto?, los alimentos necesarios para sobrevivir, y por lo tanto es si nosotros volvemos a la pirámide de Maslow, bien digo, abajito todavía estamos dentro de los elementos primarios de requerimientos para los seres humanos. Esto es como una pequeña introducción para que nos enfoquemos un poco de por qué hacemos esto. Ahora, la definición de qué es una plaga la venimos recién a incorporar en nuestro léxico a nivel internacional a través de una forma armonizada con la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Surge el año 1952 aproximadamente en el Foro de las Naciones Unidas como un elemento de poder organizarnos todos los países y establecer vinculaciones que nos permitiesen la libre circulación de productos vegetales. Pero para eso hay ciertas limitaciones. Uno de los primeros conceptos, como les indiqué, fue el de plaga, que básicamente, como ustedes lo ven ahí, habla que cualquier especie, biotipo vegetal u animal o agente patógeno que puede dañar plantas o partes de plantas. Ha tenido algunas modificaciones en el año 90, el año 95 y el año 97. Está a punto de hacerse una nueva revisión, básicamente por el tema cuarentenario, para incorporarle un nuevo agregado al concepto. ¿Cómo se avanzó en términos del control de plagas a través de los años? 2 formas muy específicas, ¿cierto? Antes de la revolución industrial, básicamente fue empírico, prueba y error, ¿sí? A alguien se le ocurría en un momento determinado tirarle alguna cosa encima a las papas, ¿cierto? Le echamos ceniza, le echamos productos inorgánicos, le echamos cuánta cosa fue. Tomamos cosas del medio ambiente, ¿cierto?, que más o menos podían tener algún efecto sobre las plagas, también las aplicamos. Bueno, así funcionó, y logramos a través de esta empírica histórica, ¿cierto?, pudimos todavía traer desde ese pasado hasta el presente algunos productos que todavía son funcionales. Sin embargo, a partir de la revolución industrial se generan investigaciones sistémicas.
Sí hay un elemento que se comparte dentro de, antes de la revolución industrial, post revolución industrial, que tiene que ver con el contexto de la biodiversidad. La biodiversidad es fundamental para nosotros. Cuando nosotros hacemos bioprospección, búsqueda de algún elemento que nos pueda permitir controlar alguna plaga, vamos a la naturaleza, necesitamos bosque. Porque si encontramos un árbol lleno de líquenes o de musgo, ¿cierto? Y encontramos uno libre, ahí hay algo. Cuando encontramos, ¿cierto?, libre de moscas en los suelos, cuando está lleno de ahí hay algo. O sea, por eso es tan importante la biodiversidad desde un punto de vista de los que trabajamos en esta materia. Otro elemento es, solamente como idea general, en el siglo XX, de acuerdo a estos dos investigadores que sacaron una compilación respecto de esto, hasta la primera mitad del siglo XX teníamos nosotros estos 5 elementos que nos ayudaban al control de plagas: control biológico, control mecánico y físico, control cultural, control químico y finalmente uso de variedades resistentes, que estaba empezando ya a surgir en ese periodo. Sin embargo, por el fenómeno de la revolución verde se instala en el mundo el uso masivo de fundamentalmente los plaguicidas químicos de tipo sintético que aparecen, ¿cierto?, a través del gran desarrollo industrial de los países más desarrollados. Un segundo tema es el registro de utilización de los plaguicidas. ¿Cómo se autorizan los plaguicidas a nivel mundial? A través de los sistemas de registro. En el año 1972 se crea el Programa de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente. En Estados Unidos se crea la EPA y empezamos ya, y Estados Unidos había algunos países haciendo algunos sistemas o evaluaciones de plaguicidas a nivel mundial. Se empieza a generar la estructura internacional para evaluar los plaguicidas. Los plaguicidas fundamentalmente lo que tienen que demostrar que el producto es efectivo para la finalidad. Si no tiene uso, ¿para qué no sirve? Digamos, no sirve como plaguicida. Por lo tanto, esa es la primera mirada. Sin embargo, dos miradas, pero fundamental hoy día y cada vez más importante, es que no ejerza algún efecto inaceptable para la salud humana y para el medio ambiente. Y para eso que hay elementos de corte. Tenemos elementos de toma de decisión a través de la exposición y umbrales de toma de decisión. Esa es la forma de evaluar. ¿Sobre qué se maneja el marco de las tomas de decisión en los países? Fundamentalmente en función de lo que ustedes quieren como país. Cada país tiene su nivel de riesgo. Hay países que tienen niveles de riesgo en términos muy altos y otros niveles de riesgo muy bajos, ¿ya? Y aquí fundamentalmente estamos hablando de la legislación nacional de plaguicidas en términos de su estructuración, su forma de establecer los parámetros, de la forma a través de evaluar, etc. Leyes o políticas nacionales en materia de ambiental, salud, comercio y desarrollo. Muchas veces nosotros prohibimos algunos plaguicidas no por el tema ni de salud humana ni ambiental, sino comercial. Por ejemplo, está apareciendo un límite de residuos superior al permitido en un producto que estamos exportando y nosotros no queremos que salga mal, ¿sí? Esa es una medida comercial. Pero esa es una política del país, es una forma a través del país regula su condición, que escapa al registro propiamente tal. Los objetivos nacionales de salud humana y medio ambiente tienen que ser definidos. Si no están definidos es una materia muy compleja, digamos, porque van a tener visiones de acuerdo a las circunstancias y eso en algunas ocasiones no es muy aceptable. Bueno, en definitiva, lo que evaluamos siempre, dependiendo del tipo de producto, es fundamentalmente esto: es una composición, ingrediente activo técnico, los productos inertes, aditivos y coadyuvantes, cada uno tiene su definición, tiene su forma de evaluar, que finalmente nos dan un formulado que es el plaguicida propiamente tal que vendemos. En algunas ocasiones, solamente un plaguicida puede ser un ingrediente activo, por ejemplo, bromuro metilol 100%, etc. Ahora, esto nosotros lo hacemos después extensivo a otro tipo de productos. Los plaguicidas no solamente son químicos de productos químicos de origen químico sintético, sino también tenemos biológicos, naturales, semioquímicos, extractos vegetales, químicos, orgánicos, y podemos bajar la lista a muchísimos más, ¿ya? Por lo tanto, esto tenemos que hacerlo compatible con esto. Por ejemplo, un ingrediente activo en un biológico ya no sería un químico, sino sería un agente biológico. Entonces así fuimos armando y estructurando las normativas que hoy día existen y que cada vez están tomando mayor nivel de complejidad. ¿Por qué? Porque han mejorado las metodologías, tenemos distintos tipos de protocolos y niveles de exigencia mayores respecto a la presión de los consumidores a nivel internacional. ¿Qué hacemos para registrar? Fundamentalmente lo que buscamos es equilibrar. ¿Y qué equilibramos? 3 aspectos que son fundamentales: los riesgos para la salud humana, los riesgos para el medio ambiente, y aquí hacemos evaluaciones de riesgo, los valores, que sea eficaz, que sea sostenible y que sea económicamente adecuado. Hay algunos productos, particularmente algunos herbicidas, que su nivel de eficacia es bajísimo, inferior al 10% en algunas ocasiones, pero en términos económicos es tremendamente importante porque nos permiten reducir, por ejemplo, mano de obra y hacen potencialmente un producto comerciable, puede tener utilidades.
Esos son los equilibrios que tenemos que tratar de buscar cuando registramos esto. Y hoy día aparece a través de la Unión Europea una nueva forma también de evaluar, que es evaluar en función de plaguicidas preexistentes o alternativas no plaguicidas. O sea, yo no puedo utilizar algo que tenga menos eficacia que algo que ya está en el mercado, porque significa que hay algo que no corresponde. O sea, es simplemente la realización de un producto por un fin comercial sin un objetivo claro. Los plaguicidas más comercializados, una mirada rápida en estos momentos, bueno, tuvimos en su momento retirados del mercado los mercuriales y los arsénicos. En mercuriales, pensando que tenemos el convenio Minamata ahora por el tema de los mercurios, ya fueron retirados los plaguicidas en esta materia, pero tenemos hoy día dos muy importantes, que es el cobre, que es un bactericida, y los productos fúngicos más importantes, que es el azufre, ¿cierto?, como un fungicida. También tenemos los productos de aceite mineral parafínico, que se usan básicamente hoy día para la producción orgánica, altamente purificados. Tenemos también un grupo muy importante de compuestos de origen botánico, biológico-botánico, ¿cierto?, donde tenemos distintas familias que nos van permitiendo encontrar productos, los alium, las melanáceas, el NIM, las crucíferas, digamos, y las piperáceas en general, todos los pimientos que nos dan cierto tipo de productos específicos para el control de plagas. También tenemos los compuestos de tipo de origen bioplaguicida, que están cada vez creciendo de mayor manera. Tenemos para enfermedades, aquí les voy a dejar la presentación, hay algunos nombres comerciales que se usan internacionalmente para controlar enfermedades en nematos, para controlar insectos, para controlar malezas. También tenemos los semioquímicos, que hoy día tienen un gran papel en muchos sistemas productivos y nos han permitido disminuir fuertemente la aplicación de muchos agroquímicos. Aquí tenemos fundamentalmente, ¿cierto?, los mensajeros químicos que nos permiten trabajar en estas materias. Pero fundamentalmente lo que hemos trabajado hasta el momento, y es la preocupación, se refiere a los compuestos orgánicos de tipo sintético, ¿cierto? Y aquí tenemos las familias tradicionales, diclorobamato, ¿cierto?, metilcarbamato, organofosforato, clorado, piretroide, neonicotinoide, y podemos meternos en un montón de familias más que están dentro de este listado. ¿Cuál es el estado del arte del comercio plaguicida a nivel internacional hoy día? Yo saqué esta, la verdad que es bastante difícil llegar a información respecto del tema de los volúmenes de venta, de los orígenes y la distribución, salvo cuando hubo un encuentro en China a comienzos del 2017, lamentablemente no pudimos ir, y básicamente, pero se hizo una presentación que es la que yo saqué algunas diapositivas que son bastante interesantes, es más larga, ustedes pueden bajarla en internet esta presentación. Y la verdad que lo que quiero mostrarles acá, y el autor es una empresa que da servicios, que es Phil McDougall, ¿sí? McDougall, ¿sí?, que es una empresa que compila datos a nivel internacional, ¿ya? Y que nos dice fundamentalmente que es un mercado muy importante. Estamos hablando de 50 billones de dólares de venta a nivel internacional. Había una proyección por ahí por el año 2014, 2013, 2014, que íbamos a llegar a 54, 56 mil millones. Estamos en 50. O sea, hubo un pequeño retroceso respecto a las ventas internacionales. Y eso tiene que ver también con algunas restricciones que han habido a ciertos productos que eran altamente usados a nivel internacional. Otro tema es cuál es la región que consume más plaguicida. Una de las que más consume plaguicida es la región de Latinoamérica, ¿ya?, que es un dato no menor. Otro dato interesante acá tiene que ver con el desarrollo de qué productos son los más usados. Los más usados siguen siendo los herbicidas y posteriormente los insecticidas, ¿ya? ¿Cuáles son los cultivos donde se usa mayor cantidad de plaguicida a nivel internacional en términos de su venta? Aparecen los frutas y vegetales, ¿ya? Ahí tenemos la mayor carga. Después están, bueno, hay cereales y productos que están en base a organismos genéticamente modificados, pero en términos generales frutas y vegetales son los que mayor carga de plaguicida usan a nivel internacional. Otro dato interesante, esta presentación habla sobre el desarrollo de nuevas moléculas en el tema de plaguicida. En la década del 2000, el comienzo del 2000, teníamos más o menos como 70, casi 80 moléculas nuevas en términos de desarrollo de las industrias más grandes, que son las más importantes del mundo. Sin embargo, ese proceso, como ustedes ven, fue cayendo, y hoy día, si tiramos una línea, podemos ver que estamos aproximadamente en 40 ingredientes activos nuevos y cayendo. Y esto se debe fundamentalmente a las altas exigencias que hay hoy día en términos de salud humana y medio ambiente impuestas por los países más desarrollados, que no permiten que muchas de las moléculas salgan al mercado, ¿ya? Otro elemento que quiero tocar ahora es las consecuencias del uso de plaguicida. Bueno, aquí hay un elemento fundamental, reitero. Cuando hablamos de plaguicida hablamos de muchas cosas distintas. Yo me voy a centrar ahora fundamentalmente en la de mayor riesgo, que nos referimos a los productos químicos de tipo sintético.
En general, esos productos tienen, debido a sus propiedades intrínsecas, ¿cierto?, tienen un elemento de riesgo importante. Intrínsecas en términos, primero, de peligro, ¿cierto?, de su condición propia, de su característica físico-química, de identidad y otros elementos asociados a esa molécula. Cuando entran a la línea del ser humano, se tratan de ubicar en alguna parte. Tenemos la gran suerte que tenemos buenos sistemas de excreción, de eliminación. Sin embargo, cuando esto se hace sistemático y permanente, cuando todos los días comemos una lechuga con un metabolito de algo, ¿cierto?, o un tomate con otro metabolito de algo durante 80 años de nuestras vidas y más, espero, evidentemente podemos tener algún problema, porque esa molécula puede ubicar en algún lugar en nuestra estructura, ¿cierto?, y ubicarse. Por lo tanto, los elementos intrínsecos de la molécula, particularmente las químicas sintéticas, son de alta preocupación. La semana pasada, el día viernes, la Unión Europea saca un reglamento para los disruptores endocrinos, elemento extraordinariamente importante para todos nosotros. Uruguay va a tener que estudiar, va a tener que estudiar ese reglamento porque va a implicar modificaciones importantes en los programas fitosanitarios, porque vamos a tener que estudiar muchos países, no pocos, muchos países. Bueno, me voy rápido. Y derivado de esta condición intrínseca tenemos problemas importantes en términos de los peligros y de contaminación adicionales, particularmente también porque nos van quedando lo que va sobrando de estos procesos. ¿Qué efecto ambientado podemos tener? Esto es por una presentación de 2 o 3 días. Les puedo mostrar montones de datos, pero fundamentalmente podemos detectar problemas de corto plazo en ambiente cercano, inmediato, a largo plazo en el ambiente cercano y a largo plazo en el ambiente lejano, que fundamentalmente corresponden a plaguicidas que por su volatilidad se mueven en altura y se van a otras partes y depositan en lugares que no eran precisamente donde los aplican. Pasa por los productos persistentes y asociado al convenio de Estocolmo a nivel internacional. Efecto en salud, tenemos data también importante. El año pasado salió un artículo de estos autores, ustedes pueden buscarlo también en internet, ¿cierto? Está publicado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización de Naciones Unidas, en que hablaban de que 200.000 muertes están asociadas a intoxicaciones cada año por el tema de plaguicida. En general hay pocas personas que no están expuestas, porque aparte de los trabajadores, ¿cierto?, en términos directos, esa exposición directa, tenemos exposición indirecta. Consumimos alimentos con plaguicida, tomamos agua con plaguicida, etc. O sea, tenemos exposiciones casi todo lo que estamos vivos en este planeta, digamos. Ahora, en general, un gran problema que tienen las evaluaciones en salud es que dada la multidisciplinariedad, la multifactorialidad, no podemos hacer diferenciaciones muchas veces si efectivamente el efecto de plaguicida estuvo directamente vinculado a un efecto específico. No lo podemos hacer, tenemos que generar muchos estudios biológicos de larga data y no los tenemos, por lo tanto, aquí hay un problema, ¿cierto?, para dar sostenibilidad a este tema. Sin embargo, se han comprobado ya algunos efectos específicos asociados al tema del uso de plaguicida y eso genera evidentemente una preocupación. No tenemos que olvidar que los efectos agudos los vemos, los efectos crónicos no. Todo lo que yo les he indicado en términos de las preocupaciones, ¿cierto?, antes eran mucho más altas. Estamos hablando de 10 años atrás, poco más, 20 años atrás, ¿cierto? Esto era mucho más crítico, digamos. A partir de esto, esta es la agenda química internacional, se empezaron a generar, por el grado de preocupación respecto al uso, no solamente de sustancias químicas industriales, sino también plaguicidas, y particularmente los químicos sintéticos, toda esta avalancha de convenios internacionales que nos ponen en un plano en el cual tenemos que tener preocupación y prácticas asociadas al uso de estas sustancias. Estos son los convenios más vinculantes con nosotros. El Código de Conducta para, hoy día cambió el nombre, el Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicida, de la FAO, es un no vinculante y a partir de ahora son todos vinculantes. El Protocolo de Montreal, que trabajó sobre sustancias naturales de capa de ozono, donde teníamos el bromurometilo, teníamos el convenio de Basilea, cómo nos eliminamos las sustancias que nos están quedando como caducados, obsoletos, o productos que están ya en desuso, el convenio de Rotterdam, que habla sobre el intercambio de información, y finalmente el convenio de Estocolmo, que prohíbe sustancias que son persistentes ambientalmente. Esta es la agenda que circuló. Plaguicida y su importancia en la producción silvopecuaria. Fundamentalmente, como dato importante, tenemos 1.4 billones de productores agricultores a nivel mundial. Somos hartos. Yo también soy agricultor. Somos hartos agricultores a nivel mundial. El 90% es pequeño y su totalidad alimenta, casi el 90, más del 90% alimenta a toda la población del planeta. O sea, es un dato no menor.
¿Sobre qué sistema estamos trabajando hoy día? Sobre estos 4 modelos que se están moviendo en todos nuestros países. Más o menos, con más inflexión, menos inflexión, con distintos nombres, con más profundidad o no, pero estamos sobre una agricultura, un modelo de agricultura familiar campesina, ¿cierto?, que no tiene muchos recursos tecnológicos y que hay que apoyarla permanentemente. Tenemos una agricultura de modelo convencional empresarial, muy asociado todavía al proceso de reforma de Revolución Verde, uso intensivo de plaguicidas, mejoramiento genético, maquinaria agrícola, etc. Tenemos un modelo de tecnología que ustedes lo tienen acá, ¿cierto?, incorporación de OGM y paquetes tecnológicos asociados, y también tenemos un modelo de producción orgánica, ¿cierto?, que se instala lentamente en muchos países con bastante fuerza. Ahora, hay una cosa que los une a todos. Todos requieren el uso de plaguicidas, todos. De distintos tipos, de distinta profundidad, de distintos ríos, pero todos usan plaguicidas porque necesitamos controlar las plagas, porque si no, no podemos vender los productos. Desafíos del uso de plaguicidas para el siglo XXI, fundamentalmente el más importante, necesitamos subir la producción alimentaria en un 70%. Nuestra población va creciendo, son 80 millones de personas al año que se incorporan en el planeta. Por lo tanto, tenemos una previsión de 250 millones de personas. La renta está creciendo, por lo tanto quieren comer cosas con mayor valor agregado. Eso significa no solamente alimentación para el ser humano, sino también pienso, ¿sí? Todo ese proceso, ¿cierto?, genera este incremento. ¿Los plaguicidas ayudan en esto? Sí, porque los plaguicidas en forma adecuada nos permiten reducir las pérdidas, fundamentalmente pre-cosecha y post-cosecha, y establecer los elementos necesarios para poder disponer de los alimentos que pide la propia comunidad y que no nos causa algún tipo de problema. ¿Qué aspectos deben considerar el uso de los plaguicidas? Hoy día uno de los más importantes es inocuidad, es respetar los límites de residuos asociados a los plaguicidas autorizados en los alimentos. Fitosanidad, cada vez que exportamos productos vegetales tenemos que tener cero presencia de plagas cuarentenarias, por lo tanto tenemos que tener un control de fitosanidad adecuado. Calidad, los requerimientos exigidos en el mercado, no puede ir con un hoyito, ¿cierto?, o con una raspadura de un trips porque no te rechaza el agua, digamos, o no puede ir con un estado larvario presente, ¿cierto?, o con una muesca, ¿cierto?, en un cítrico, ¿cierto?, porque también te lo rechazan. Por lo tanto, también tenemos que dar cumplimiento a eso. Y finalmente, la sustentabilidad productiva, que hoy día pasa a ser un elemento fundamental de negocio, ¿cierto?, y de caracterización como país respecto de cómo te quieres tú incorporar dentro del esquema de los productores a nivel mundial. Si te quieres incorporar un poquito más verde, tienes que estar mucho más cerca de eso y obviamente responder los requerimientos que cada vez son más exigentes. ¿Cuáles serían los desafíos de la gestión de plaguicidas? Fundamentalmente, a mi juicio, uno que tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de registro de plaguicidas a nivel internacional. Si nosotros como países evaluamos mal un plaguicida, cuando yo estoy sacándolo al mercado, estoy liberándolo al mercado, estoy cometiendo un error muy grave. Ya nos ha pasado, ¿cierto? Recuerdan de los clorados ustedes. Los clorados dejaron un desastre ambiental y seguimos tratando de recuperar ese tema, digamos. Pero hay otro ejemplo también, los neonicotinoides, ¿cierto? También productos de última generación, estamos teniendo problemas. La Unión Europea los acaba de prohibir la semana pasada. Entonces, la evaluación de plaguicida tiene que ser muy bien hecha. FAO generó, con el apoyo de técnicos y especialistas, un toolkit, un sistema, una herramienta en línea que estamos difundiendo en todos los países, de manera que las autoridades locales puedan tener elementos adicionales para poder decidir adecuadamente sobre la liberación de un plaguicida. Como les dije, estos son los elementos fundamentales que debemos tratar, equilibrar estos elementos, pero es absolutamente importante conocer la exposición, porque el dato de peligrosidad se genera a través de las características intrínsecas del producto, su condición de riesgo, y la otra parte de la evaluación de riesgo es la exposición. ¿Cómo se va a manejar el país? ¿Bajo qué condiciones se va a manejar el país? De tal manera, en función de esas dos variables, establecer una decisión. Y aquí viene la importancia de hacer muy bien esto y que todos estos elementos que están en pantalla puedan circular de forma virtuosa, digamos. Es difícil porque estamos liberando un producto que no es parte del medio ambiente, pero sí, ¿cierto?, tratar de minimizar los riesgos que evidentemente podemos tener. El segundo elemento es el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia. Sin tener un sistema de vigilancia después del registro en salud humana y medio ambiente, estamos a ciegas. Esto significa que si yo no tengo en salud un sistema de control de los aplicadores, particularmente a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿cierto?, control de distintos parámetros, o exposición indirecta, o sea, tener un control estricto respecto de los productos que salen al mercado, frutas, vegetales, carne, etcétera, respecto de sus límites de residuos, yo estoy ciego, no sé.
No tengo idea. Agréguenle eso a la parte medioambiental. Si yo no sigo en el suelo a través de estudios, ¿cierto?, en suelo y en agua, qué está pasando con la alineación de productos, tampoco lo sé. Aquí donde viene la alianza estratégica entre las autoridades y las universidades y centros de investigación. Fundamental. Sistemas de monitoreo y vigilancia son por años, no es algo aislado, no puede ser discontinuado, tiene que ser permanente en el tiempo. Es una inversión importante de los países, sí, pero absolutamente necesaria si estamos liberando fuertemente productos para el control de plagas. Otro elemento, tenemos un listado de productos denominados altamente peligrosos que estamos diciendo a los países que consideran retirarlo porque la verdad que ya no tiene mucha lógica seguir manteniendo el sistema. No es que lo retire inmediatamente, a través de procesos continuos, permanentes en el tiempo y si no hay alternativa, ver la forma de manejarlo de la mejor forma posible. Lo otro es para nosotros fundamental es la implementación efectiva de los convenios internacionales. Yo les mostré la agenda, hay muchas decisiones tomadas y hay que implementarlas en los países y parcialmente se están implementando y eso es delicado porque los países tienen que aplicar esto, lo firmaron, digamos, todos son leyes de la República, por lo tanto tenemos que cumplirlo, no podemos mirar al cielo y decir no, está firmado, pero no es suficiente. Todo lo que les he dicho, la idea es llevar esto a que finalmente sigamos entregándole a la comunidad, a todos nuestros ciudadanos, a nuestros países, ¿cierto?, los alimentos bajo un esquema de sustentabilidad, productos inocuos, que evidentemente nos permita a nosotros, obviamente, surgir como país, particularmente ustedes que tienen un gran soporte en ganadería y en agricultura, ¿cierto?, hacia el futuro. Esa es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Sabemos que